Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso todavía otra parábola a la gente. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, hasta que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Las parábolas del reino son palabras que tienen vida. Cada vez que las escuchamos, producen un efecto en nuestra alma, en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestros trabajos, inclusive hasta en nuestro descanso. El Señor nos va hablando en los sueños, en los signos del día a día, porque la palabra del Señor tiene poder, está viva, es eficaz. Y precisamente los ejemplos que hemos escuchado en este Santo Evangelio son palabras de vida. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es semejante a un poco de levadura. El grano de mostaza es pequeñito, pero está vivo, y cuando crece y se desarrolla, se convierte en la mayor de las hortalizas, en un árbol bastante importante. También la levadura es muy poquita en comparación con 3 medidas de harina, pero hace fermentar toda la masa. Y es que eso ocurre justamente con la acción del Señor, con su Espíritu Santo, con su vida divina, con su voluntad salvífica, cada vez que la aceptamos en nuestro corazón, cada vez que decimos, sí Señor, sí Madre mía, haz de mí lo que quieras, aquí te entrego la llave de mi vida, puedes contar conmigo. Entonces nuestra tierra, nuestro corazón se abre a esta semilla y la semillita de mostaza puede avanzar. Nuestra vida masificada, muchas veces endurecida, como queda un pan sin levadura, ahora en cambio se transforma. Si aprovechamos este momento divino, esta presencia de Dios en nuestras vidas, y acogemos la palabra de Dios, se nos transforma completamente la vida. Efectivamente, en momentos difíciles de la historia, el Señor suele sembrar unas semillitas muy especiales. Coloca unos granos de levadura muy especiales en la masa que avanza en la historia. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que celebramos el 31 de julio, es una de estas grandes semillas que ha querido sembrar el Señor en un tiempo muy duro en que se había producido la reforma, entre comillas, dentro de la Iglesia, produciéndose este cisma terrible de Lutero y todo el mundo protestante, también entrando en un mundo renacentista, en un mundo que ponía al ser humano por encima de Dios, en los tiempos modernos, un mundo que comenzaba a ponerse cada vez más y más ateo, a negarse, a aceptar a Dios plenamente, como se vive de forma prácticamente enferma, loca, en la Revolución Francesa. Y aquí tenemos a San Ignacio de Loyola, un simple hombre enfermo después de una batalla muy dura, muy difícil,
en que quedó con una pierna herida, él va meditando la palabra de Dios en su larga enfermedad y reposo, y también va meditando otras historias de caballería, novelas mundanas, etc. Se da cuenta que la vida de los santos y el mensaje del Evangelio dejan en su alma una vida diferente, que lo hace madurar, que lo hace alegrarse con una felicidad permanente. Y experimentando que la palabra de Dios es viva, es eficaz, deja su servicio al mundo, a las cosas terrenales, y se convierte en el gran San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, de un gran ejército para Jesús, en servicio y obediencia directa al Papa, que produjo tantos frutos de evangelización, de santidad, como por ejemplo San Francisco Javier, patrono de las misiones. Y eso ocurre cuando una comunidad, un país, una familia, una persona acepta la semillita de la palabra de Dios. Es algo tan grande como vemos hoy, por ejemplo, en Medjugorje, un grupo de niños pequeñitos que acepta el llamado de la Virgen, que cuando se les aparece termina diciéndoles gracias por haber respondido a mi llamada, porque sabía que esos niños iban a ser fieles como lo son hasta hoy, y se produce entonces este gran, inmenso crecimiento de fe, de expresión de fe, de amor, de unión a la Iglesia, que ha servido para que tantísima gente se convierta y se santifique por medio de la gracia que ella nos da en Medjugorje. También en Chile está ocurriendo un movimiento que se produce para contrarrestar el avance de las fuerzas del mal, del maligno, que se ha dado de manera muy notoria, sobre todo desde octubre del año 19, en nuestro país, Chile, con esas fuerzas malignas de revolución, mucho más allá de lo político, de lo simplemente social, de lo que se percibe en las noticias, en el día a día, en el ámbito económico, etc. Notamos que es un intento muy fuerte del demonio, de las fuerzas del maligno, del anticristo, de introducirse en la cultura propia de nuestro país, de la educación a los niños, por ejemplo, con esta sexualidad pervertida que se quiere imponer, con estos criterios tan ateos que se están tratando de difundir más y más, y que toman carta de ciudadanía cada vez que el país vota por grupos que son de extrema izquierda, como ocurre hoy, y que tratan de llevar la sociedad por caminos que son del maligno, justamente. Sobre todo en lo que se refiere al aspecto espiritual, al aspecto de la fe. Ellos también proponen una pseudo religión basada en el culto a la tierra, como la Pachamama, a lo material, a la idolatría del sexo y tantas otras manifestaciones que son totalmente anticristianas, como negar la familia, negar la sexualidad propia que Dios ha dado a cada persona, negar la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, con el favorecimiento del aborto, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta, en todo caso, que el país, que la comunidad, que la nación, que también está protegida por la Virgen del Carmen, reacciona, así como Jesús coloca parábolas que muestran algo vivo. También, a través de San Pablo, nos dice que la iglesia es un cuerpo que está vivo, el cuerpo de Cristo. Es como un campo donde hay trigo, pero que el demonio trata de plantar maleza. Y el demonio está intentando introducir la cizaña lo más posible
pero sin embargo está encontrando muchos anticuerpos, como en justamente un organismo que recibe este virus, estas bacterias, que son las fuerzas del mal, el antievangelio, el antidecálogo, del cual hablaba San Juan Pablo II. Y sin embargo, el organismo, la comunidad, está reaccionando. Mucha gente está rezando, está haciendo ayuno, se está sacrificando, se está volviendo al mensaje del Evangelio, a amar a la Virgen María, a buscar las cosas de Dios, a orar por los que persiguen al pueblo santo de Dios con su doctrina maligna, con su ideología perversa, respondiendo bien por mal, dando amor en vez de tanto odio y resentimiento que se procura introducir. Y entonces nos damos cuenta que los anticuerpos están funcionando frente a estos microbios, a estos virus de las ideologías del mal. Esto lo digo porque se está intentando cada vez más a través de la cultura, de la pseudocultura, del pseudoarte, mostrar la odiosidad que existe en estos grupos hacia la fe, hacia la Santísima Virgen, hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de un arte que es profanador, que es provocativo, que es violento, contra justamente la fe, la expresión religiosa y particularmente católica de nuestro pueblo. Eso a los cristianos debe alegrarnos por un lado y llamarnos la atención de que debemos seguir orando, seguir santificándonos, seguir entregándonos más y más a la voluntad de Dios, porque si el demonio está enojado es porque la Virgen está contenta, es porque ella está logrando parar, al menos un poco, el avance de este dragón de 7 cabezas rojo que quiere apoderarse de nuestro país, especialmente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, introduciendo las semillas del maligno. Sigamos adelante entonces, con más oración como ella nos pide, más rosario, más buenas obras de caridad, más actitudes de perdón hacia nuestros enemigos, más actitudes de amor a la Eucaristía, al ayuno, al sacrificio, etc., tal como ella nos pide, confesándonos más, leyendo más la palabra de Dios, aceptando más y más la semilla buena en nuestra vida, la semilla de mostaza de Cristo, la levadura del Evangelio, el Espíritu de Dios. La Madre cuenta con nosotros, aunque seamos un grupo muy pequeñito, como poca es la levadura dentro de la masa, podemos transformar todo en un pueblo para Dios y arrebatarlo de las manos del enemigo.